Eternas lunas para todos ustedes. Buenas noches. Una vez más nos vemos en este espacio del que pues habíamos tenido ciertos problemas durante este mes para transmitir. Evidentemente pido muchas disculpas por estas ausencias que he tenido, pero finalmente pues algunas de ellas han tenido que ser sumamente necesarias. Sin embargo, no quisimos dejar pasar esta fecha tan importante, esta fecha en que pues ya estamos próximos a la víspera de Todos los Santos, en donde precisamente pues se celebra un día que pues se ha malinterpretado en algunas naciones que pues bueno, consideran que tienen cierto tipo de creencias y que no deberían ser invadidas por otro tipo de creencias que identificamos totalmente como que provienen directamente de Norteamérica y no hay tal cosa. Si nosotros nos atenemos a muchas costumbres que hay en esta época y que se producen por obra y maravilla de lo que viene a ser la fecha de la víspera de Todos los Santos, y de cómo de alguna manera pues todas las tradiciones en realidad no son exactamente puras, como también espero tener la oportunidad de platicarla de mi propio país, me refiero precisamente a la del Día de Muertos, pues nos vamos a dar cuenta que en realidad todas las tradiciones, todas estas costumbres y todas estas situaciones se nutren de cosas que cada país y cada región le va agregando de su propia cosecha, a su propio sabor, y dentro de sus propias tradiciones y dentro de su propia idiosincrasia. Entonces, pues bueno, nosotros decidimos no solamente traer un poquito esto para ir concluyendo todo lo que es la festividad de brujas el día de mañana, como ustedes sabrán si son aficionados a estos espacios, recordarán que mañana tendremos las leyendas del cuervo y que pues bueno, yo estaré ahí en el chat respondiéndolas a ustedes. Tenemos un episodio especial de las leyendas del cuervo que también pues va a contribuir a esta festividad de brujas. Por ende, el día de hoy, ¿qué podemos platicar? Bueno, en primera instancia, la víspera de Todos los Santos, de acuerdo a antiguas creencias de pueblos europeos, algunos de ellos en distintas partes del mundo provienen inclusive de tradiciones italianas, pues bueno, por supuesto de algunas tradiciones que provienen de la isla de la Gran Bretaña, entre otras, que no tienen nada más que ver con los norteamericanos. Se creía que durante estas fechas se abría el portal entre la otra vida y nuestro mundo. Por ende, se sabe que los muertos traspasan este portal y tienen más posibilidad de venir con nosotros. Si nosotros ya encontramos desde este momento pues una situación que se produce pues de esta manera, ya entendemos que muchas de las tradiciones que nosotros tengamos pues en realidad ya tienen una raigambre europea muy, muy antigua, muy anterior a Cristo, y tan anterior a Cristo que precisamente las fechas se fueron acomodando gracias a ciertos movimientos que se hicieron en la iglesia. Verán ustedes, al lado de esta tradición en la cual se alzaban hogueras en esta noche, se daba por terminada pues la fecha de alguna manera de las cosechas para empezar el duro tiempo de almacenaje que corresponderá finalmente al invierno, hecho que hacía que los pueblos europeos de alguna manera pues estuvieran mucho más en contacto con la muerte en estos días. Nos daremos cuenta también de que la iglesia, que deseaba cuando empiece a expandirse combatir toda esta serie de creencias paganas, va reacomodando estas fechas que vienen desde incluso los romanos para poder ir poniendo fechas cercanas a este momento, como es, repito, la víspera de Todos los Santos, lo que viene a ser la fecha de Todos los Santos y la celebración a nuestros muertos, a nuestros difuntos. De este modo,
es como de alguna manera la Iglesia empieza a apropiarse de estos elementos. Y pues bueno, tampoco voy a hablar de apropiación cultural porque no lo es. Simplemente la Iglesia, en su papel de órgano hasta cierto punto político, decide aproximarse a estas fechas para que el credo pueda ser esparcido de manera más efectiva, tratando de que las festividades religiosas pues obviamente vayan de manera paulatina y gradual de alguna forma, pues terminando por fusionar todos estos cultos paganos, todas estas tradiciones paganas con las de la Iglesia y finalmente dejar únicamente las de la Iglesia, que se respetaran únicamente las de la Iglesia. Esto viene a ser obra de distintos documentos eclesiásticos y por supuesto la decidida acción de muchos de los sacerdotes que contribuyeron a este punto. Pero en primera instancia, pues bueno, estas fechas pues eran para celebrar a deidades antiguas, eran para celebrar precisamente a estas deidades que de alguna manera eran responsables de la cosecha y por supuesto las celebraciones les correspondían a quienes fungían como sacerdotes de las mismas, que no vienen a hacer otra cosa que los propios brujos, las brujas. Y hablando de brujería, pues bueno, tengo yo en mis manos el volumen de Pennefarn Hughes, La brujería, el cual precisamente nos habla de este tipo de rituales que se hacían en aquella época y por supuesto lo abrimos en la página correspondiente a los sábados. Y lo que nos dice aquí, de alguna manera, muchas de las actividades que aparecen en las imágenes que de alguna manera se han popularizado tienen una base probable. Tal es el caso del tradicional viaje del Shabbat. La idea aceptada es la de una mujer joven, hay grabados en los que aparecen algunas viejas, despojándose de sus ropas, frotándose o siéndole aplicado un ungüento, montado en una escoba, deslizándose a través de la chimenea o por una ventana y volando con intenciones diabólicas en la oscuridad de la noche al lugar de la reunión. Gran parte de esto se puede explicar a través de los testimonios de los juicios o de los restos que han permanecido en el folclore de las primitivas tradiciones y prácticas mágicas. En algún momento tuve oportunidad de hablar precisamente de este tipo de prácticas. Tuve la oportunidad de comentar que, pues bueno, ese ungüento, según se ha descubierto en algunas casas en donde aparecieron las escobas mencionadas, aparecía la situación de que estas escobas en un dado momento tenían cierto tipo de ungüentos. No se sabía exactamente qué eran, pero por supuesto se comenzaron a investigar y dentro de otras plantas se encontraron el acónito, se encontraron algunas plantas alucinógenas, para no distraernos mucho con este tipo de ingredientes y también para evitar que de alguna manera alguien se sienta tentado a utilizarlos. El palo de la escoba se utilizaba para introducirlos de alguna manera en donde pudiera ser más fácil absorberlos. Habida cuenta, pues bueno, en este sentido de que pues deseamos decirlo de manera delicada, pues tenemos muy en claro que sabemos que hay una parte inferior corporal de nosotros en donde podría suceder esto y bueno, en el caso específico de una mujer hay un lugar muy específico para esta circunstancia. Entonces, pues bueno, muchos pensaban, bueno, con tal cantidad de alucinógenos que se encontraron, pues, era lógico que pensaran que volaban al Shabbat, que estaban presentes ahí, de hecho, pues era la forma en cómo se decía que podían ir, y era el Shabbat, es decir, con la aplicación de este ungüento en la punta de una escoba y frotándolo en la parte correspondiente. Dada la circunstancia, se decía que era la manera de ir al Shabbat, aunque no estuvieras exactamente presente de forma física, porque de esta manera tu propia esencia se presentaría a esta importante fiesta. En esta importante fiesta, pues bueno, es donde se harían los regalos acostumbrados, que en este caso fueran regalos ya fuera para el gran maestro Leonardo o para el propio Satanás, si es que él se presentaba a la ocasión. Eso es lo que se decía, eso es lo que se contaba.
por supuesto, pues Satanás definitivamente no iba a aparecer en este punto, iba a ser muy complicado que él apareciera. Yo supongo que tendría muchas cosas que atender y por supuesto en ocasiones se enviaba a alguien más, a un demonio, al cual también tendría que rendírsele la misma pleitesía y adoración. En este sentido, la adoración consistía no solamente en el encendido de la hoguera, la danza en forma desnuda, porque de alguna manera también muchos de estos pueblos que en el caso de los que no rendían culto a una figura como Satanás, sino simplemente a deidades antiguas, por supuesto tenían a una deidad que de alguna manera le brindó parte de lo que es el aspecto de Satanás para la iglesia. Me refiero a Cernunnos. Cernunnos, quien es un dios-estado. Cernunnos, quien de alguna manera pues gobernaba esta parte de lo que viene a ser estas fechas y por supuesto de alguna forma el tal Cernunnos con las astas en la frente claramente nos está haciendo alusión a lo que viene a ser la figura de esto que se identificó como el demonio. En vista de esta circunstancia, Penetron Hughes sigue comentándonos en su libro que alguna de estas preparaciones que causaban y que causaban toda esta serie de efectos contenían acónito, cicuta, belladona, entre otras. Y pues bueno, el tercer ungüento a base de acónito y belladona sería causante de la excitación e irregular acción del corazón. Eternas lunas, mi Lady Carmila. Eternas lunas, bienvenida a este espacio como siempre, en donde pues hablamos de las brujas, hablamos precisamente de este ritual que se hacía para asistir al famoso Shabbat. En el Shabbat, además de bailarse, además de rendírsele pleitesía y adoración, hemos comentado también anteriormente en otro espacio que una de los testimonios más comunes era el recordar que se decía que también, además de besarle al ser que se presentaba, también habría que rendirle un ósculo infame, es decir, un beso en la parte posterior, donde se decía que tenía otro rostro, el cual también tenía que rendírsele pleitesía. Se entregaban los invitados a cierto tipo de actividad carnal y por supuesto, terminada esta, se daba la oportunidad de que obtuvieran cierto tipo de dones y de poderes por haber asistido a este Shabbat, por haber rendido culto, por haber rendido pleitesía a su majestad el mal. Esta es la imagen que de las brujas se popularizó por mucho tiempo. Esta es la imagen que de alguna manera pues resultó ser la que de alguna manera combatieron los sacerdotes Jacob Sprengler, entre otros, con el martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum. Estos fueron los testimonios que de alguna manera forman parte de los anales de la historia de la Santa Inquisición y muchos de estos pues eran los que se consideraba que de alguna forma servían para poder condenar a las brujas. Sin embargo, siempre hay un pero, ya lo saben ustedes. Sin embargo, ¿qué tanto nos garantizaba que en muchas ocasiones, independientemente de la figura de aquello a lo que llamaban Satanás en la iglesia, en realidad no fueran sino cultos a dioses antiguos, tal como los hemos comentado anteriormente? No se preguntaron mucho de esta cuestión. Eran cultos profanos y por lo tanto merecían el castigo. Y entonces Penetron Hughes en su libro pues nos sigue comentando que pues esta historia pues ya la conocemos, ya sabemos perfectamente cómo se desarrolla a lo largo de todos los años en que de alguna manera fue la Santa Inquisición el órgano que gobernó sobre estas situaciones y que muy a pesar de que hoy en nuestros días, ciertamente, estadísticamente hablando y poblacionalmente hablando, el número de víctimas no es ni siquiera comparable. Los cientos de miles de personas que pudieron haber sido juzgadas no eran ni siquiera comparables a los más de 6 millones de personas sacrificadas en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. El hecho de haber empleado todos estos instrumentos de tortura que se utilizaron no viene a mejorar mucho la cuestión. Mientras que la Iglesia
Católica, a través del órgano de la Santa Inquisición, tuvo el apoyo de distintas personas para poder saber cómo infligir dolor antes que curar el dolor, porque de hecho había personas dedicadas al ámbito de la medicina durante algunas de las torturas que iban tomando notas con el fin de saber hasta dónde llegaba el dolor de estas personas al serles infligidas estas torturas. Pues nos queda claro perfectamente que pues había una intención de causar lesiones que habría sido mucho mejor empleada en la medicina. Y por supuesto no olvidemos que he hablado a lo largo de todo el mes que ha durado esta festividad de brujas, y si no lo han escuchado ahorita lo comento, que muchas de ellas se dedicaban precisamente a esta situación, se dedicaban a la situación de la medicina, se dedicaban a utilizar hierbas, se dedicaban a curar. Por lo tanto, si la versión de considerar este horrendo retrato de las mujeres entregándose lujuriosamente a otros tantos hombres que practicaban la magia, rindiendo culto a un ser astado al cual llamaban el mal y Satanás, y que les proporcionaba toda la cantidad de hechizos que ellos necesitaban, que les daban precisamente pues como dones, poderes y potestad sobre distintos tipos de elementos para poder lograr de manera mágica todos sus objetivos. Si nosotros nos preguntamos y en lugar de eso leemos que había un culto a antiguas deidades que desde antes eran adoradas, y como cualquier otra deidad pues también existe de alguna manera la súplica para lograr de alguna manera que se produzca un efecto, porque aquí hay que comentarlo muy claramente. Si nosotros nos avenimos a esta postura de considerar la magia como una forma que tiene el ser humano de poder intervenir de manera mágica en el desarrollo de acontecimientos, empleando las fuerzas de la naturaleza y a veces, de alguna manera, haciendo que la naturaleza tuviera cambios, ¿qué otra cosa vendría a ser la oración? La oración es una petición. La oración es una forma de tratar de solicitar algo cuyo efecto deseamos. Por supuesto, podemos hablar de que también los sacerdotes católicos tuvieron mucho contacto con la magia. Algunos de ellos, que de alguna manera fueron inclusive famosos autores de grimorios como San Cipriano, quien se dice que tenía gran potestad y control sobre los demonios y que después arrepintióse, y después de arrepentirse pues evidentemente dejó su grimorio, el libro de San Cipriano, como un testimonio de todo este tipo de cosas que él sabía para poder lograr este control. ¿Por qué habría en un determinado momento que asustarnos y que de repente llegar a ese tipo de actitudes en contra de lo que eran las mujeres que practicaban la magia y que utilizaban estos efectos para curar el dolor y también para alterar algunas cuestiones de la naturaleza, gracias a las invocaciones y gracias a todo ello? Valdría la pena preguntárselo, sobre todo por todo este mal nombre que de alguna manera tuvo la brujería y que Penetone Hughes en su libro trata pues de una manera rigurosa, históricamente hablando. En este caso, más que otra cosa, yo le recomendaría la lectura del texto para no tener que darles demasiados datos históricos al respecto, pero sin duda alguna la lectura tiene un objetivo muy claro, y es conducirnos desde el principio de lo que es la brujería hasta llegar prácticamente hasta nuestros días, en donde pues nosotros llegamos a este punto en donde inclusive pues llama tanto la atención que es de notarse cómo se han multiplicado los canales de YouTube, las cuentas de Instagram que hablan de brujería, por supuesto los espacios aquí mismo en esta plataforma, en Facebook, que también hablan de brujería y todo eso. Igual, dentro de todo, así como en la antigüedad, había quien lo hacía de una manera leal, honesta, por decirlo de esta manera, y había quien lo hacía únicamente como un pretexto para sacar dinero. Por lo tanto, habría que preguntarse en este punto,
si no estamos volviendo a este tipo de situaciones porque tal vez están sabiendo muchas respuestas de cierta dominación que hubo, de cierta dominación eclesiástica que hubo. Ahora, ¿qué es eso malo y por eso se está criticando a la iglesia? Por mí, cualquiera de todos nosotros puede ser un creyente y es muy respetable definitivamente. Pero también entiendo que muchas personas que han llegado a su propia creencia lo han hecho por su propia convicción. Y de la misma manera como muchas personas hoy en día reivindican su derecho a poder elegir algunas cosas, ¿por qué no habríamos los seres humanos de elegir nuestra propia creencia o el hecho de no tener una creencia inclusive a partir de nuestros propios medios y nuestro propio pensamiento? En tanto tengamos esa libertad de poder elegir y en tanto nosotros consideremos que cada una de estas tradiciones y cada una de estos cultos, cada una de estas creencias deberían conducirnos a tener de alguna forma una mejor perspectiva de lo que es la vida bajo otros elementos, de una mejor vista de las cosas, porque si nos vamos a poner a observar en distintos lugares, existen, por supuesto, en distintos credos y en distintas circunstancias, muchas cosas que pueden sonar a favor y que pueden sonar bastante bien. No tendrían todas por qué ser malignas en este sentido. Inclusive, pues bueno, si en un determinado momento se me permite la traspolación con respecto a textos que han sido satanizados hoy en día, como es la Biblia satánica, pues bueno, si alguien te hace algo, debes responderle. Yo considero que muchas personas que inclusive en un determinado momento sean católicas, por supuesto no van a permitir que alguien les haga algo impunemente, sino que los seres humanos tendemos a reaccionar, y no exactamente como animales. En muchas ocasiones respondemos porque hay que responder a cierto tipo de agresiones que se nos hagan. Podría preguntar qué tiene eso de satánico en un determinado momento. Nada. Que también el ateísmo tiene, por supuesto, lo más positivo, sobre todo, que es dejar de creer a pie juntillas en muchos efectos, porque resulta sorprendente también que en muchas ocasiones algo sucede, bueno, es que hay un espíritu, es que esto sucede, es que sucede tal cosa. Hay que ser escépticos, hay que empezar a pensar. Y eso es precisamente lo que nos deja durante este mes toda la cuestión de la brujería. El haber visto algunos de los capítulos más terribles de la humanidad reflejados en la Santa Inquisición, que fue uno de los temas que tratamos, o lo que fueron las brujas de Salem, o lo que fueron en un determinado momento también El martillo de las brujas, este libro que les presenté también y que estuve leyendo fragmentos acerca de las barbaridades que se decían con respecto a las mujeres y de cómo se utilizaba esto como pretexto para condenarlas, nos debe dejar una lección. Y una lección muy importante es la de pensar, la de razonar, la de mantener nuestra propia opinión y la de que tengamos la oportunidad de cuestionarlo. En tanto nosotros aprendamos a cuestionar, nuestro pensamiento seguirá siendo libre. Y por mucho que en un determinado momento, ustedes que se encuentran ahorita aquí conmigo en esta transmisión y los que se animen a ver esta transmisión con respecto a esto que empezó hablando de los rituales de las brujas, comencé hablando de South, pero también fui haciendo una remembranza de todo lo demás hasta llegar finalmente a este tema que me parece de gran importancia. Si ustedes que están aquí conmigo pues están aprendiendo a pensar todo ese tipo de situaciones, la labor de un servidor habrá quedado sumamente satisfecha, inclusive también para cuestionarlo, porque nadie tiene la verdad absoluta. Un servidor suyo, Paul Raven, menos que nadie. Solamente, pues, yo suelo decir que soy un curioso de todo, un aprendiz de todo, pero no soy un experto en nada. Entonces, me receda esa curiosidad, pues he visto que hay cosas que nosotros necesitamos pensar, sobre todo para llegar a un pensamiento mucho más razonable, que de alguna manera, pues viene también inclusive en las antiguas creencias. Los antiguos se vinculaban con la naturaleza. Sabían que había que seguir a la naturaleza para que las cosas funcionaran. Inclusive entre los rituales de las brujas, por supuesto, no está permitido de alguna manera
torcer la naturaleza de tal modo para lanzar un hechizo o un maleficio, haciendo o forzando a la naturaleza de algo que no puede suceder. Si es algo que no puede suceder, no sucederá, por mucho que tú lo desees, por mucho que tú lo hagas, en la naturaleza de ello no está. Si tú, por ejemplo, haces un ritual para poder, no sé, conquistar a la estrella de YouTube o la estrella de algún medio importante que tú conozcas y de repente no sucede porque no está en la naturaleza de ello que suceda. Está en la naturaleza tuya hacer lo que corresponde. Y si en un momento tú crees que hay algo como la magia que te puede ayudar a ello, pues evidentemente la magia te podrá ayudar a ello, pero tiene que venir de ti mismo. Y es por eso también que resulta un poquito complicado creer que este tipo de brujerías que se te sugieren en distintos medios, TikTok por ejemplo, entre otros, de repente tú recitas la fórmula y con eso va a suceder lo que tiene que suceder. No es exactamente así. O sea, hay una serie de procedimientos que toda la gente que hace magia sigue, que de alguna manera pues tienen que llevarse a cabo para poder llegar a ese conocimiento y llegar a esa convicción de finalmente considerar que la voluntad es lo que se empieza a dominar y a gobernar cuando tú utilizas cualquiera de estos medios. Si tú empiezas a tener esa voluntad, tal vez es cuando empieces a dudar más de las cosas. Y en tanto que empieces a dudar más de las cosas, felicidades. Habrás logrado una magia que el ser humano siempre ha reputado y que de alguna manera las brujas nos enseñaron. Porque de alguna manera las brujas comenzaron curando enfermedades, comenzaron curando el dolor. Fueron desarrollándose en otro tipo de conocimientos que iban más allá de lo que veían sus semejantes, que iban en una actitud más allá de la que tenían sus semejantes en aquel entonces. Esa magia es la magia del pensamiento. Esa magia que de alguna manera, pues, también compartieron algunas otras personas y que manifestaron de alguna manera, algunos para probablemente ganar dinero, otros por un deseo sincero de hacer pensar a los seres humanos que hay otras opciones, otros por tratar de salir de una época de dominación. Probablemente esa es la lección que de alguna manera nos da la brujería en cuanto a pensamiento. Y que el hecho de haber considerado que hacían cierto tipo de rituales probablemente sean para satisfacer a las mentes más curiosas y, por qué no decirlo también, mentes más morbosas. Y no en un sentido moralista. La mayor parte de las personas somos morbosas. Nos interesa saber de las cosas, nos interesa saber de los conflictos, nos interesa saber de todo ello. Así que, una vez que ha quedado satisfecho todo ello, ¿qué es lo que queda? Seguir pensando, seguir reflexionando y seguir conociendo todo ello. Para nuestros amigos que nos han acompañado en esta transmisión y para aquellos que nos han acompañado a lo largo de todo el mes, les envío un muy cordial saludo y les agradecemos, por supuesto, que se encuentren en esta transmisión y que nos estén otorgando algunas de las reacciones, lo cual quiere decir que pues algo de lo que les haya yo dicho probablemente les sea útil en torno a la brujería. Nuevamente les recuerdo que el día de mañana no tendremos este espacio, lo tendremos nuevamente el día miércoles, que es un día interesante porque es Día de Muertos y, por supuesto, tal vez no haya mucha gente en la transmisión, pero nosotros queremos traer algo con respecto a una hermosa tradición de mi país. Soy mexicano, Paul Raven es mexicano en este caso, y queremos traerles una serie de datos con respecto a todas estas situaciones de los muertos en este mes, en donde precisamente pues tendremos también, como siempre en Eternas Lunas, nuevamente promoción de escritos de poesía gótica, en este caso probablemente relativa a los muertos. Pronto les vamos a poner una propaganda al respecto, pronto esperaremos sus escritos para también tener una interesante transmisión en vivo, en donde tendré la oportunidad de compartir con el staff de Eternas Lunas nuevamente la oportunidad de leer en una forma bohemia todos los escritos que ustedes nos traigan. Por supuesto, no se olviden de seguirnos aquí, en la URL, esto es Cultura Gótica. En Twitter somos @EternasLunas22. En Instagram somos EternasLunas1, donde también, además de promover todos estos eventos, tenemos la presentación de los videopoemas, en este caso una novedosa idea de la maestra Angie Vampi, que de alguna forma pues viene a ser una de las grandes protagonistas de estos videopoemas y que pues han llamado la atención y que queremos seguir produciendo para
todos ustedes para que ustedes de alguna manera hayan un goce distinto, además de leer la poesía dentro de la oscuridad. Por supuesto, el maestro Nathaniel Llano, que sigue haciendo una serie de publicaciones y que pronto está para lanzar el canal de Telegram, en donde ustedes tendrán las noticias. Pronto le estaremos enviando la invitación para que se unan al canal de Telegram y vean pues todas las cosas que tenemos, tengan la propaganda, sepan cuándo se van a transmitir también espacios como este, que es algo que me han comentado, dicen, bueno, es que yo no sé a qué hora transmites, yo quería verte. Bueno, vamos a tener en el canal de Telegram pues todo este tipo de informaciones puntualmente para que ustedes se sigan aproximando a este universo de sombras que tiene Las Eternas Lunas para ustedes, que también roza lo vampírico, roza también el horror, rosa por supuesto también en este sentido pues todo lo relativo a este universo oscuro que sabemos que les agrada a todos ustedes. Servidor Paul Raven los espera mañana en el canal de YouTube de Las Leyendas del Cuervo para que ustedes me acompañen con una pavorosa leyenda acerca de una bruja. Estén ustedes pendientes, ojalá puedan acompañarme. Por mi parte, esto es todo en esta noche. Buenas noches, maestra. Eternas lunas para ti. Esperamos que pues haya sido de su agrado esta transmisión. Tengan buenas noches y eternas lunas para todos ustedes.